y en Matinal Nuestra Casa siempre estamos disponibles para hablar de misterios misteriosos del universo, sobre todo de los avances de la ciencia, y eso es lo que vamos a abordar a partir de este libro del doctor, del divulgador científico, de nuestro profe tan querido Fernando Isaurieta, que nos presenta el lado oculto de la ciencia. ¿Cómo está, profe? Muy feliz, muchas gracias. Sí, estoy súper contento. Sí, acaba de salir el segundo libro, justamente. ¡Felicitaciones! Sí, así que estoy súper contento. Además, es el mes del libro. Así que para quienes quieran regalar un libro, es una excelente idea para niños desde 7 hasta los 107 años que quieran descubrir el universo. Oye, sí. Entonces, se agranda la familia. O sea, ya serían 3 hijos. Claro. Incluyendo Lucía, que está dedicada aquí en este libro, por supuesto, que incluso no solamente la dedicatoria, sino que adentro hay muchos ejemplos que pones de ella y lo grandioso que es ser niños y explorar el mundo. Ya te vamos a preguntar por aquello, pero yo quiero que partamos analizando un poco, porque el libro sentí yo que lo que busca es como decir, mira, la ciencia es tan importante que no hay otra cosa que lo pueda refutar. Y partiendo de la base que ninguno de estos 3 que estamos acá en pantalla, y tal vez usted en casa estaría vivo si no fuera por la ciencia. Porque Así la esperanza de vida en algún momento fue ¿de cuánto? Justamente. ¿10 No, años? justamente. ¿20 años? Sí, o sea, justamente esa creo que es el tema central, es sobre compartir lo que uno ama. Porque, por ejemplo, yo soy científico y me encanta explorar, comprender cosas. Cuando uno ama algo, cuando uno es apasionado de algo, uno quiere compartirlo con los demás. Y justamente es como tú dices, o sea, ya la ciencia es lo que mantiene funcionando a nuestra civilización, y es lo que, o sea, si es que no hubiera ciencia, la mayoría de nosotros, pues, él no estaría vivo. O sea, hay que pensar cuando yo me puse una vacuna, cuando usé un antibiótico, o sea, todo lo hacemos usando los frutos de la ciencia. La O sea, ropa. que es la misma ropa, exactamente, o sea, es un súper buen ejemplo. Entonces, esa es la idea central, es el rol fundamental de la ciencia en mantenernos vivos y en mantener nuestras civilizaciones funcionando. ¿Sí? Sí, sin duda que sí, pero pareciera ser, profe, que estamos en un tiempo Sí. tan extraño, después de, imagínate, cientos de miles de años de avances en la civilización y avances en la ciencia, y aplaudir cuando se logró llegar a la penicilina, entre otras tantas cosas, para hoy estar en contra. No, sabes que Sí. yo no estoy ni ahí con las vacunas. Las Sí. vacunas son lo peor, Mira. entre otras cosas. Entre muchas otras cosas, entre los que dicen que el mundo es plano, y eso, o sea, justamente eso es uno de los temas del libro, ¿sí? O sea, hay Me un da tema... como pena como lo dice el profe, como que dicen que el mundo es plano. Claro, o sea, ¿cómo? O sea, Tolesear para claro, que venga. como que te creo eso hace 3.000 años atrás, pero en nuestra época es súper vergonzoso, ¿verdad? ¿Ese es el lado oculto de la ciencia o a qué te No, en refieres? realidad con que el me refiero título? con el lado, pues me refiero a todas esas cosas escondidas, un poco misteriosas, que uno no encuentra siempre en internet, y que son súper interesantes y que abarcan un montón de cosas. Es que de hecho el libro entero ha surgido de la interacción con personas. Son preguntas pues, de personas que te hacen preguntas súper buenas, y de hecho hay una persona súper especial que jugó un rol fundamental en hacer este libro y que y que yo creo como el que ni lo sospecha. ¿Sabes tú quién es o no? ¿Quién es? Tú, pues, Camila. ¿En serio? Sí, justamente yo sabía que era Camila, que no lo iba a sospechar. Pero, Mira. por ejemplo, como hace cuántos años que nos conocemos. Muchos años. Yo creo que al menos 10 años, ¿no? Mira, Sí. puede ser. Sí, yo creo que más o menos 10 años quizás, porque, o sea, ya nos conocíamos de antes de este medio, ¿sí? Y Camila siempre hacía preguntas súper buenas, apasionantes. Yo llegaba con ciertas ideas y Camila que me hacía otra pregunta, y era siempre explorar más y más. Y de hecho, casi todos los capítulos del libro, la inmensa mayoría, han salido de las conversaciones que hemos tenido acá, que las Mira. preguntas que Camila hace. Mira. Justamente es de lo que hemos conversado aquí, en Canal 9, aquí en el Matinal. Muchos de los capítulos vienen de ahí, y otros son de columnas de opinión que han salido en Vivo Chile, ¿sí? ¡Qué Entonces, genial! este libro tiene mucho de Canal 9 y de Vivo Chile. ¡Qué bueno, Sí, es un profe! libro que tiene un montón de eso y tiene un montón de cosas. Aquí, de hecho, te voy a mostrar aquí. Mira el nombre después de quién aparece pues, en los agradecimientos. Mira, que... Aparece Camila ahí también. Sí, aparecen otras personas también que han Sí. pasado por acá. Sí. Mira, está Angie Fuentealba, Carmen Ibáñez, Valeria Vázquez, Matías Vega, Camila Schuller. Además de otras personas que han Eso. trabajado contigo en el mundo de la ciencia, de la
colegas físicos, ingenieros, economistas, matemáticos, Hay astrónomos. mucha gente. O sea, todos aportaron con un Eso, granito, con o un granito aportamos de con arena. un granito de arena por la Eso es. curiosidad finalmente. Pues por la curiosidad, pues por hacer buenas preguntas. ¿Sí? Y justamente, por ejemplo, por eso es que el libro tiene un poco de todas esas preguntas. O sea, hay sobre esos grandes misterios, sobre los agujeros negros, sobre la relatividad, sobre la cuántica, el Big Bang, qué es lo que es la antimateria. Tiene un poco de eso, pero también tiene un poco de cosas un poco más cotidianas. Por ejemplo, de las contingencias, un poco el social. Por ejemplo, el día pi. Que ¿qué diablos es pi? Por ejemplo, que es algo que alguna vez conversamos acá. O, por ejemplo, alguna vez creo que conversamos sobre cómo hacer el mejor asado, pues el 18º del multiverso. Sí, también está ahí justamente usando la terminología. O sea, tiene de estos temas muy profundos, pero también tiene cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿sí? Porque son Porque de las en todo preguntas está que la hacemos todos. ciencia. Sí, claro, Exacto. y aquí hay un mensaje importante también, por ejemplo, a quienes buscan información en Wikipedia. Tienes una deuda pendiente tú con Wikipedia en cambiar, Tengo una en cambiar un texto. Sí, fíjate que hay una parte en Wikipedia que está bastante confusa. Y que tu hija sabe más que Wikipedia, al parecer. Así es, justamente. Resulta que hay una parte pues, en Wikipedia que no es que esté mal, pero está muy confusa. ¿sí? Entonces, comento aquí en el libro, mira, esto en realidad es así, prometo algún día cambiarlo, digamos, mejorarlo. Y justamente, bueno, tiene un poco que ver con esto que comentabas tú, justamente de todas estas ideas conspiranoicas que hay dando vuelta. Y es un tema central en nuestra época. O sea, uno para explorar el universo tiene que ser muy abierto de mente, ¿cierto? Pero tampoco puede ser tan abierto el de mente que se te caiga el cerebro. O sea, hay como un equilibrio, ¿no? O sea, claro, o sea, ¿cómo soy tan abierto el de mente como hace falta para aceptar las cosas que pasan en este universo tan extraño? Pero cómo no ser tan abiertamente que cualquier chamullento el que pase, que me venda ya la pomada, ¿sí? Justamente. Entonces, hay un equilibrio al respecto. Por ahí hay un capítulo sobre la sanación cuántica. Eso te que quería es un preguntar. poco polémico, en fin. Eso te quería preguntar a propósito de estos que nos venden la pomada. Tú haces una crítica importante también al Ministerio de Salud por Así es, incluir sí. ciertos tipos de medicinas alternativas. No las Así es. criticas en su 100%, pero sobre todo particularmente la cuántica. Sí, justamente ahí hay un capítulo que fue el despertar escosor al respecto. Y bien enojado estaba ese. Sí, que ese día que estaba un poco enojado, justamente porque el problema está en que en Chile tenemos excelentes científicos, ¿sí? En todas las áreas. Y lamentablemente a veces cuando se toman las decisiones importantes, como en el Ministerio de Salud, que son las cosas que nos importan a todos, porque ya la salud es lo primordial, hay veces que en vez de escuchar a nuestros científicos, se escucha gente pues, chamullenta. Entonces esa cuestión es algo que no puede ser. Entonces ahí justamente hay un capítulo al respecto que creo que ese día que estaba un poco enojado. ¿sí? Ahora, profe, bueno, este libro parte de la base de algunos manuscritos milenarios que se han encontrado Exacto, sí. y se conecta de alguna manera con la ciencia moderna. ¿Cómo lo podemos conectar? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces ese tránsito acá? Claro, porque viene del hecho de cómo uno se da cuenta de cosas. Por ejemplo, si yo te digo ahora, cada estrella que uno ve en el cielo es un pequeño punto de luz. O sea, que cada estrella que uno ve pues, en el cielo es otro sol tan lejano que uno que lo ve como un puntito de luz. Eso es una afirmación que para uno es normal, pero alguien tuvo que haberse dado cuenta. Claro. ¿Y cómo es que lo hizo para darse cuenta? Por ejemplo, y en el pasado pasaron cosas fantásticas. Por ejemplo, en uno de los capítulos se cuenta sobre un computador astronómico de hace más de 2000 años atrás, un computador mecánico pues con engranajes para predecir que las posiciones el de los planetas, que las fases, pues el de la luna, que los eclipses, o sea, hay montones de cosas que pasaron antes, cosas ocultas y que uno que no tiene idea. Entonces justamente el libro trata un poquito de eso también, cómo uno sabe lo que sabe. Claro. Sí, y hay un montón de otros temas curiosos, o sea, ¿Cuánta arena hay en el mar? ¿cuánta arena llenaría el universo? Por Wow. ejemplo, eso, o por ejemplo, qué sé yo, preguntas típicas, el de niños, por ejemplo, oye, ¿habrá vida extraterrestre quizás en otro mundo aquí en el sistema solar? La respuesta no es tan sencilla, a lo mejor sí. ¿Sí? O por ejemplo, una pregunta muy básica, oye, ¿por qué los insectos son atraídos por una luz? Es un tremendo misterio que no se tenía idea, se resolvió hace muy poco, de hecho, y que la explicación es fantástica. ¿Cuál es esa explicación? Lea el ¿Podemos libro. decirlo sin Lea hacer el libro. spoiler? ¿O es hacer spoiler? Sería un poco hacer spoiler, entonces no lo digo. pero la respuesta es que es mucho más interesante que lo que uno piensa, porque uno piensa, no, es que los insectos que serán idiotas y por eso se queman con una luz. No es que sean idiotas, pues ya los insectos. Hay una excelente razón que tiene que ver con cómo funciona el universo en realidad. Claro.
y que explica por qué por qué es que los insectos cometen este error de ser atraídos Irse por hacia la la luz. luz, mira. Claro, y resulta que curiosamente uno pensaría, a los seres humanos jamás que nos va a pasar eso. Y curiosamente sí nos pasa con Hay otras varios que cosas. son polillas. ¿Nos pasa? Ah, sí, justamente, y que ahí está explicado justamente. Entonces, Ay, quiero hay veces leerlo. que esas preguntas ingenuas que parecen así como sin importancia, son súper importantes. Y a propósito de eso, de todo lo que mencionas también, de todos los que has conversado, las preguntas que han nacido también acá en el canal, de la Camila, ¿cuál es la que más te llamó la atención y que dijiste, esta es la primera que tengo que escribir? ¡Wow! ¡Qué buen punto! Ay, no lo sé. Hay tantas cosas, todas, sí. No, es que creo que lo que me pasaba era ya más bien, por ejemplo, que en cada interacción, por ejemplo, yo venía al canal, que conversábamos, y la Camila salía con alguna pregunta fantástica, y yo quedaba como que el disco, esto tiene que ir en el libro. Claro, listo. Entonces pues ya lo escribía por ahí. Salía del matinal y le ponía ahí esta va. Exacto. Así que el libro tiene mucho bueno. esto. O sea, que yo sé que cuando lo vean se van a recordar, esto lo conversamos alguna vez. Y aparte que es bastante amigable, que es el objetivo que tú tienes como Exacto. divulgador científico también. ¿Cierto? Aquí hay, sin duda, detrás ciencia, hay datos también que son irrefutables, si se quiere, pero explicados de una manera tan sencilla y tan Excelente. cotidiana que todos enganchamos. Como Exacto. lo hacemos acá en el programa también y en otras Exacto. tantas instancias en las que tú participas, pues Fernando, cuando haces estas charlas grandes, ¿cierto? En teatro, finalmente todas las personas que van se llevan más conocimiento que entró de manera Eso es verdad. súper lúdica. Ahora, la duda es, ¿siguen habiendo grandes misterios de la ciencia al día de hoy? Wow, muchos misterios. ¿Sí? Hay misterios pero muy profundos. ¿Sí? Y misterios que pueden jugar un rol fundamental para el futuro de la especie humana. ¿Sí? O sea, hay veces que piensan, no, si ya está todo el descubierto. No, pero para nada. O sea, hay mucho por el descubrir, mucho por entender. Entonces, justamente uno se puede sentir como un poco como intimidado incluso de tantos misterios. Pero resulta que ahí yo quise ir por otro lado también. Resulta que además de la ciencia, a mí me encanta mucho el arte, que me encanta eso porque una cosa es la ciencia, es lo que uno descubre, pero otra cosa es cómo uno se siente cuando uno descubre algo, de lo emocionante que descubrió algo. Y es el arte lo que te permite el expresar eso. Entonces resulta que ahí pasó una cosa fantástica, y es que en el primer libro que yo había hecho, llegó a manos de una artista que yo no conocía, es Valentina Marino, que a lo mejor está viendo ahora el canal. Y resulta que ella vino y que me contactó. Y me dijo, oye, me encantó el libro, yo quiero aprender más. Y si haces un próximo libro, yo quiero ayudar con las ilustraciones. Ay, no te puedo creer que lo que Entonces, tenemos acá es hay producto Por varios. de ejemplo, esa que ya la alianza. portada es de ella. La portada es de ella. Y la portada es de ella, y hay algunas ilustraciones dentro que también son de ella. O sea, Están que muy ella buenas estaba las súper ilustraciones. entusiasmada. ¿Cómo? Están muy buenas Sí, las Está muy bien. bonita, Entonces resulta que justamente clarita. a mí me encanta hacer las cosas con ilustraciones. Entonces hay algunas ilustraciones de ella. Hay otras ilustraciones que son de artistas muy antiguos, ¿sí? De hace varios siglos. En particular de Doré. Hay otras ilustraciones de Durero. En fin, de artistas que me gustaban a mí de hace 400 años algunos, otros de 2 siglos atrás, en fin. Y entonces resulta que eran tantas cosas y yo quería aún más ilustraciones. Más. Entonces, pues, de pronto conversamos, oye, y por ejemplo, si uno generara ilustraciones con inteligencia artificial, también puede ser. Ah. Pero ahí hay un problema. Resulta que justamente lo que pasó era con lo de Estudio Ghibli. ¿Sí? Por ejemplo, Cierto. esta es de Doré, es una ilustración Doré. sacada de El Quijote. Pero por acá cerquita yo sé que hay una que me tinca que es de IA. Te voy a ver si es que te pillo. Es que, ya, entonces, resulta que, ¿qué es lo que pasó? Esa sí es justamente de ella. Y resulta que ¿por qué? Resulta que pensamos un poco, bueno, aún no había pasado esta cosa con el estudio Ghibli, que todo el mundo se sacaba una foto Claro. y le pasaba el estilo de el Miyazaki. ¿Sí? Entonces, el punto está en que las inteligencias artificiales son entrenadas con el trabajo de artistas. Entonces, y a lo mejor ese artista ya no está de acuerdo en que se use la cosa con IA y puede ser como que estás violando quizás el derecho el de propiedad intelectual, por ejemplo. Entonces, esa era la polémica que había ahora, por ejemplo. Entonces, lo que pensamos, mira, vamos a ser respetuosos con el trabajo de los artistas. Y lo que vamos a usar es solamente entrenamiento con estos mismos artistas clásicos que ya estamos usando, ¿no? ¿Sí? Que son artistas que son de Claro. hace siglos atrás. ¿Sí? Claro. Entonces, justamente así hicimos algo que se ve entero, tiene una onda así como bien clásica, quizás como un poquito
retro como de libro, quizá un poquito como de la época como el de la ilustración en algunas cosas. Entonces, justamente que quisimos hacer algo ahí, pero en forma bien especial, o sea, interaccionando con un artista de ahora, artistas antiguos y estos artistas pues digitales, pero siempre en forma respetuosa. Sí, pues ese es el desafío también que tiene la inteligencia artificial, como imagino todos los descubrimientos en ciencia en su momento, pasó con la bomba atómica incluso, que de repente son mal utilizadas. Pero a propósito de lo que te preguntaba Camila, de si hay todavía dudas o cosas que por descubrir, y ahí te lo llevo a la inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial va a descubrir esas cosas? ¿Va a ayudar a descubrir esas cosas? ¿O es algo que tiene que seguir siendo, porque la inteligencia artificial ocupa los datos que existen, pero procesa los datos que generando. existen? Sí, Entonces, ¿cómo es el desafío? Es una pregunta pues muy compleja. A ver, ya ayuda mucho al trabajo científico. O sea, tienes que pensar, por ejemplo, a ver, un ejemplo así súper pues, sencillo. Puedes tener una imagen con un montón de cosas, por ejemplo, un campo de estrellas. Por ejemplo, quieres saber si es que hay un asteroide y tú tienes que encontrar como aquí, un por puntito, ejemplo. claro, que tú tienes que encontrar un puntito que se mueve entre 1000 fotos distintas. Entonces, hacerlo a simple vista, Claro. o sea, es súper complicado. Ahí la IA puede entrar y Entonces, ayudar justamente, mucho, ¿no? que la inteligencia artificial ayuda un montón en clasificar cosas pues, en astrofísica y en analizar imágenes muy complejas. Como que te avisa, mira, aquí Pues, hay algo interesante. Entonces ya ayuda mucho en todo lo que es ver los patrones, en ver cuándo hay algo anómalo. Ahora Entonces, sí la IA empieza a como que- generar conocimiento, solita. esa es una gran incógnita. De hecho, ya se está intentando hacer. ¿Sí? En matemáticas puras, hace rato que se está usando para verificar el trabajo. Pero en cuanto a generar trabajo completamente creativo nuevo, falla bastante. Pero es algo que quizás puede cambiar en las próximas décadas. Yo creo que por ahora se está transformando como en un asistente útil de muchos científicos. Yo lo uso a veces como un asistente. Sí, pues, es que eso es lo Pero que poco a poco se va a lo que transformar como debiese casi ser. en un igual, claro, que Y puede ahí, ser que pase eso. dentro de los desafíos de la ciencia o de los avances en ciencia, la inteligencia artificial, ¿qué lugar ocupa? Yo creo que lo mencionaba también la Cami, la penicilina es un descubrimiento Claro. importante. Pitágoras en su momento también. Sí. La inteligencia artificial, ¿qué lugar ocuparía dentro de los avances más importantes en ciencia? Mira, que yo creo que ahora está siendo muy útil, ¿sí? Pero ya la pregunta es qué va a pasar a futuro. Y eso es algo muy complejo el de predecir, porque uno no tiene idea de hasta qué grado se puede avanzar. Por ejemplo, ¿vamos a seguir avanzando tal como estamos o se va a llegar a un cierto límite? Por ejemplo, ¿vamos a ser capaces de crear una inteligencia artificial tan creativa y tan inteligente como un ser humano muy bien educado? A lo mejor sí. Aún no hemos alcanzado ese punto, pero nadie sabe si es que ese punto es alcanzable. O sea, ahora hay un montón de problemas ahí que dicen, oye, ¿quién paga por el gasto energético de hacer andar todo? O sea, Sí, hay unos temas que todo es éticos, complejo, ¿no? pero las posibilidades son algo que no tenemos idea. A lo mejor puede ser que de aquí a 20 años, por ejemplo, que la inteligencia artificial que nos permita descubrir algo que va a cambiar nuestra visión del universo, y él de hecho ya está salvando vidas. O sea, por ejemplo, hay un problema muy importante que tiene que ver con la creación de medicinas y con la estructura de las proteínas, que era algo muy complejo, así que requerían mucho cálculo, y que las inteligencias artificiales lo han resuelto de una manera brillante. Entonces, ya está ayudando mucho, ya está salvando vidas. También tiene otro rol un poco negativo, que también se usa ahora en el campo de batalla, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. Claro. Entonces, es bien polémico. Es que bueno, como todo avance científico, siempre va a depender de las manos de quién caen estos avances, ¿no? Exacto. Y cuáles son las razones y las motivaciones detrás de también aportar a la comunidad científica para que desarrolle tal o cual conocimiento. Ahora, ¿sabes qué, profe? Un lado oculto de la ciencia que yo creo que también todavía estamos un poquito al debe, la participación de mujeres en avances científicos. Sí. ¿Cuánto es cierto. tiempo hemos ignorado? Y en este momento no me estoy acordando el nombre, me da mucha lata, no lo quiero buscar. El nombre de la esposa de Albert Einstein, por ejemplo. De Mileva. Claro, Mileva. sí, justo. ¿Cuánto tiempo ella ha estado oculta en la historia y que no se sabe que ella participó directamente en tremendos avances que hizo Einstein Sí. con esas cartas en las que hablaban de nuestras teorías? Sí, justamente, mira, hay un montón de aportes el de mujeres en ciencia. De hecho, mi héroe de la ciencia es una mujer, es Emmy Noether, que es un personaje que se conoce muy poco, pero que incluso Einstein la reconoció como quizás una de las personas más brillantes de toda la historia humana. ¿Sí? Que descubrió algunas claves fundamentales
que nos dejaron a todos impresionados y que seguimos usando hoy día para saber por qué se conservan las cosas, cómo funciona el universo, cuáles son las reglas fundamentales del juego. Entonces, sí, ahí hay un tremendo aporte. ¿Sí? Y yo creo que ahora se está reconociendo cada vez más. ¿Sí? Y de hecho, en este libro también hay aportes de mujeres. ¿Sí? Por ejemplo, mi señora, por ejemplo, que resulta que el último capítulo tiene un cierre que es un poquito pues, el humorístico. Y que en realidad tuvo mucho de un juego que hicimos con ella para la Navidad. Ah, sí. Sí, cuéntame. Oye, ¿cómo sería ya la ciencia del viejito pascuero? O sea, si el viejito pascuero existiese en realidad, ¿cómo sería su funcionamiento científico del trío? Entonces, y asombroso. Entonces llega algo muy chistoso y claro, tiene mucho de ella, por ejemplo. Tremenda científica también. Sí, también que ha estado con nosotros. Nos explicó los usos horarios hace poquito. Sí, digo. Finalmente, preguntarte, porque aquí tú mencionas muy claro que la Tierra no está hecha para los seres humanos. Así es. Y nos fuimos adaptando gracias a la ciencia. ¿Podremos dominar el mundo? Esa es una. Y otro, o controlar todo lo que hoy día nos está matando, básicamente, porque es la naturaleza. Y el otro, preguntarte, ¿podemos volver atrás? Wow. Que son súper buenas preguntas. A ver, el punto está en que nuestra civilización ya ha crecido a un estado tan grande que estamos haciendo en forma involuntaria geoingeniería pues, accidental, estamos cambiando el clima, ¿sí? Ojalá que lo hiciéramos en forma que uno dijera, no, es que uno quiere hacer esto. No, al final es un accidente. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto está en que uno tiene que pensar ahora en nuestra época sobre administrar el planeta, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con este mundo para vivir en él sin destruirlo? ¿Sí? Ahora tenemos que tener una actitud como más de los adultos sobre este tema. Claro. Entonces, ahí hay algunos problemas y es que los procesos sociales tienen algo en común con la termodinámica en física, creo que se explica ahí, y es que son irreversibles, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas veces que ya la gente dice, no, es que hay que achicar la población, porque se recuerdan que cuando la población era menor, el mundo quizás era más próspero y teníamos menos problemas. Pero los procesos pues, sociales son irreversibles. Si tú achicas ahora pues, la población, tú ya no vas a llegar al mundo próspero que tenías antes. Vas a llegar a un mundo arruinado, más con pobre y con menos gente, con menor capacidad de mantener el mundo funcionando. O sea, hay que tener mucho cuidado con todas las soluciones simplistas, ¿sí? O sea, cuando alguien dice, no, si yo te las traigo, Peter, esto es lo que hay que hacer, por ahí no es, ¿sí? O sea, eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, eso no significa que no haya espacio para el optimismo en el futuro. O sea, si uno hace mal las cosas, ¿sí? Como civilización hacemos mal las cosas, sí, podemos causar que la civilización humana se venga abajo y se lleve buena parte del sistema ecológico terrestre también en el próximo siglo. Podría pasar. Pero no es que no haya esperanza. O sea, también es posible hacer bien las cosas usando ciencia y crear un futuro brillante para la especie humana, un futuro próspero para uno, para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿sí? Eso se puede hacer. No es que no haya esperanza, pero no es algo que uno puede hacer desde la emocionalidad y desde ya las soluciones simples que te permiten a alguien, no, sí, con esto se resuelve todo. No hay esas soluciones simples. Hay varias cosas complejas que uno puede hacer que te pueden llevar hacia lo que queremos, pero hay que pensarlas muy bien usando ciencia, que es lo que te permite hacer real lo que parece imposible. Exactamente, y por eso es importante contar con aportes como este libro, El lado oculto de la ciencia. El mes de abril es el mes del libro y como decías, profe, nunca está de más, siempre de menos. Es un muy buen regalo todo el año, así que está la alternativa. ¿Dónde lo encontramos? Está en todas las librerías de Chile. Buenísimo. O sea, vaya pues a la librería preferida pues, que usted tenga. Hay gente que le gusta comprar en grandes cadenas de libros, está bien. Hay otros que nos gusta ir al librero amigo, que tiene la librería chiquitita y que es fanático, también va a estar ahí. Entonces, eso, vayan a donde ustedes quieran. Un lujo, profe, gracias por estar acá con nosotros. 10 de la mañana con 34 minutos.